La doctrina Monroe, sintetizada en la frase, América para los americanos, fue elaborada por John Quincy Adams y atribuida al presidente James Monroe en 1823. Establecía que cualquier intervención de los europeos en América sería vista como un acto de agresión que requeriría la intervención de Estados Unidos. La doctrina fue presentada por el presidente Monroe durante su sexto discurso al Congreso sobre el Estado de la Unión. Fue tomado con dudas, al principio, y luego con entusiasmo. Fue un momento decisivo en la política exterior de los Estados Unidos. La doctrina fue concebida por sus autores, en especial John Quincy Adams, como una proclamación de los Estados Unidos de su oposición al colonialismo en respuesta a la amenaza que suponía la restauración monárquica en Europa y la Santa Alianza tras las guerras. Con la célebre frase de América para los americanos, la doctrina Monroe estipulaba como un asunto de importancia estratégica para los Estados Unidos el apoyo en la lucha independentista del resto del continente, considerando como una amenaza a su también recién adquirida soberanía cualquier afianzamiento del poder imperial europeo en América. Este anuncio tuvo un efecto doble entre los intelectuales y políticos latinoamericanos, ya que por un lado agradecían el apoyo estadounidense en su lucha contra las potencias europeas de la Santa Alianza, pero por el otro temían desde temprano la injerencia que dicha resolución le otorgaba a los Estados Unidos en sus nacientes repúblicas. Otro corolario de la doctrina fue emitido en 1904 por el entonces presidente estadounidense Theodore Roosevelt, a raíz del bloqueo naval que sufrió Venezuela entre 1902 y 1903 por parte de los imperios británico, alemán y el Reino de Italia, exigiendo el pago inmediato de deudas contraídas por el gobierno del entonces presidente de la nación suramericana Cipriano Castro. En dicho bloqueo los Estados Unidos actuaron como mediador imparcial, y luego anunciaron el corolario a la doctrina Monroe en el que establecían el derecho de su nación a intervenir libremente en el resto de los países americanos, para reordenar el Estado o devolver las garantías de funcionamiento a sus empresas e intereses en dicha nación, en caso de una intervención de potencias ajenas al continente que las pusiera en riesgo. Con este controvertido corolario se daban permiso los propios Estados Unidos para disponer de los otros países violentando su soberanía y su autogestión. Esto significó una nueva etapa de imperialismo norteamericano llamada el Gran Garrote, en el que el uso de la fuerza fue carta común en las relaciones estadounidenses con el resto del continente. En 1880 se añadió un primer corolario a la doctrina Monroe, que estimaba el Caribe y Centroamérica como parte de la esfera de influencia exclusiva de los Estados Unidos. Así lo enunció el entonces presidente Hayes, añadiendo a la doctrina Monroe que para evitar la injerencia de imperialismos europeos en América, su nación debía ejercer el control exclusivo de cualquier canal interoceánico que se construyese. Es así como, posteriormente, los Estados Unidos se sentirían legitimados para adueñarse legalmente del Canal de Panamá, cuya construcción había sido abandonada en 1888. Además, con este corolario, los Estados Unidos impedían el acceso comercial de Europa al Caribe y Centroamérica, manteniendo su monopolio comercial con dichas regiones. La doctrina Díaz fue pronunciada por el entonces presidente mexicano, Porfirio Díaz, como respuesta al último corolario de la doctrina Monroe. En ella se enunciaba que todos los pueblos debían ser libres de autodeterminar su futuro y autogobernarse, sin que otra nación tuviera derecho a intervenir en ello, ni reconocer o desconocer dicho gobierno. En 1904, el presidente Theodore Roosevelt le añadió un corolario que establecía que si un país europeo amenazaba o ponía en peligro los derechos o propiedades de ciudadanos o empresas estadounidenses, el gobierno de Estados Unidos estaba obligado a intervenir en los asuntos de ese país para reordenarlo. En la práctica eso significó que Estados Unidos empezara un intervencionismo unilateral en América Latina. Donald Trump hizo referencia en su discurso frente a la Organización de las Naciones Unidas a la doctrina del expresidente James Monroe frente a las intervenciones extranjeras, América para los americanos. Durante la 73 Asamblea de la ONU en Nueva York, Donald Trump dijo: "Aquí en el hemisferio occidental estamos comprometidos a mantener nuestra independencia del ánimo expansionista de poderes extranjeros, vamos a rechazar la interferencia de naciones extranjeras en este hemisferio y en nuestros asuntos". Estados Unidos recientemente fortaleció sus leyes para someter a un mejor escrutinio a las inversiones extranjeras por razones de defensa ante las amenazas de seguridad, sostuvo el presidente. Con su discurso, el presidente hacía referencia a las ideas de James Monroe de que América debía pertenecer a los americanos. Esta frase,
que en apariencia intenta defender la soberanía del continente, ha sido usada a lo largo de la historia de Estados Unidos como una justificación de ese país para intervenir en países de la América Latina. Mientras todo el mundo promovía las bondades del multilateralismo, Donald Trump dijo que su gobierno apuesta ahora al unilateralismo y revivió la doctrina Monroe de América para los americanos. Rechazamos la ideología del globalismo y postulamos la doctrina del patriotismo, afirmó el presidente estadounidense el martes durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Agregó que su país es más fuerte, más seguro y más rico hoy que cuando asumió la presidencia e impuso políticas proteccionistas que van en contra de la globalización en boga. Nunca entregaremos la soberanía de Estados Unidos a una burocracia global que no fue elegida ni le rinde cuentas a nadie. Pretende destruir el multilateralismo desde la Casa de Multilateralismo, expresó con asombro el canciller venezolano Jorge Arreaza. Como parte de esa visión, Trump dijo que su país mantiene vigente una doctrina Monroe que data de 1823 y por la cual cualquier intervención de los europeos en América era vista como un acto de agresión. El deseo de aplicar la doctrina Monroe queda patente en las intenciones de Trump de estimular un golpe militar en Venezuela, denuncia Nicolás Maduro. En su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha acusado a su homólogo estadounidense, Donald Trump, de enarbolar la doctrina intervencionista de James Monroe. Según ha referido este miércoles, la arremetida feroz del inquilino de la Casa Blanca contra Venezuela es un conflicto histórico, es la doctrina imperial de dominación Monroe contra la doctrina de justicia y libertad que nos legó Simón Bolívar, aseveró. En su discurso, que duró más de 50 minutos, el jefe de Estado venezolano ha resaltado que el renacimiento de la doctrina Monroe es la gran innovación de la política exterior de Estados Unidos para América Latina. Asimismo, hizo mención a que la República Bolivariana de Venezuela es víctima de una agresión permanente en los ámbitos económico, político y mediático, impulsada por la administración Trump, sobre la cual cuestionó su pretendido papel de juez, parte y policía del mundo. Las autoridades venezolanas denuncian, de hecho, una campaña mediática de Estados Unidos, del sector de la derecha venezolana, algunos países latinoamericanos y bloques regionales, con el objeto de desprestigiar y derrocar al gobierno de Caracas.